¿Alguna vez te has parado a pensar que todo lo que te rodea podría ser solo un gran acto? Que cada pensamiento que te viene a la mente, cada persona que pasa a tu lado, cada emoción que sientes, ya sea dolor, culpa o alegría, fue planeado meticulosamente. No por una fuerza divina, no por ti mismo, sino por algo que simplemente simula la existencia. Ahora, imagina que esto no es solo una idea loca de alguien que busca fama. Es la historia real de un hombre que estuvo entre la vida y la muerte, y al regresar, trajo consigo una verdad que nadie quería escuchar: ya estamos muertos, y esta realidad no es más que un teatro. Lo aterrador es que si científicos respetados empiezan a estar de acuerdo con él, esta historia no será solo una ilusión. Todo empezó con una muerte clínica, un corazón que dejó de latir, un cerebro que se apagó. Y, sin embargo, el hombre que regresó vio y comprendió más de lo que jamás pudo haber podido entender en vida. Lo que reveló a continuación sacudió incluso a los más escépticos y desafió todo lo que la ciencia creía saber. Hasta que empezaron a surgir estudios sobre la conciencia cuántica y las piezas finalmente encajaron. No estamos vivos como imaginamos. Estamos atrapados. Atrapado en un ciclo de experiencias proyectadas, donde lo único real es la conciencia que escucha estas palabras ahora. Y tú eres parte de ello. Si has llegado hasta aquí, ya debes sentir que esta historia no se trata solo de él. Se trata de ti. Sobre lo que siempre sospechaste, pero nunca supiste explicar. Esta realidad no es lo que parece, y en este momento entenderás por qué. Antes de continuar, asegúrese de haber apoyado este contenido para que llegue a quienes están listos para despertar. Ahora prepárate. Lo que escuche en los próximos minutos podría poner patas arriba todo lo que cree sobre la vida, la muerte y lo real. El hombre se llamaba Alan, tenía 46 años, estaba casado, padre de 2 hijos y llevaba una vida normal, marcada por las facturas, la rutina y esa incómoda sensación de que siempre faltaba algo. Hasta que, una mañana aparentemente normal, su corazón se detuvo. Durante exactamente 6 minutos, los médicos lo declararon clínicamente muerto. Pero lo que ocurrió en ese intervalo no fue la ausencia de vida. Era algo mucho más. Alan no vio la luz al final del túnel, como describen tantos informes. Vio una estructura inmensa, una especie de matriz hecha de símbolos flotantes, líneas de código pulsando alrededor de lo que parecía ser el mundo real. Y entonces, una voz resonó en su mente: estás dentro. Pero no estás vivo. Ese fue el primer despertar. El primer vistazo a una verdad que lo cambiaría todo. Dijo que vio cadáveres. Cuerpos sin alma, siguiendo rutinas programadas, repitiendo líneas como si fueran grabaciones. La vida era un guión y nadie se daba cuenta de que estaba actuando. En el centro de todo esto, una matriz brillante emitía ondas de control emocional: miedo, culpa, apego, placer. Cada una de estas frecuencias se activaba para mantener a los personajes dentro del juego, creyendo que estaban realmente vivos. Alan intentó gritar, pero no tenía voz. No tenía cuerpo. Era pura conciencia, y por primera vez, supe lo que era ser real. Cuando regresó, lo encontraron llorando en silencio, con los ojos muy abiertos, como si hubiera presenciado lo indescriptible. En las semanas siguientes, informó sobre sueños lúcidos, visiones de símbolos que nunca había estudiado y una claridad absurda sobre patrones humanos que antes habían pasado desapercibidos. Lo más intrigante fue cuando los neurólogos analizaron su actividad cerebral durante los minutos de su muerte y encontraron una ráfaga de señales equivalente a toda una vida de experiencias en segundos. La ciencia no podía explicarlo, pero él lo sabía. Y lo que reveló más tarde dejó en silencio incluso a los físicos cuánticos. Con el tiempo, Alan no se limitó a describir recuerdos de una experiencia cercana a la muerte. Dibujó un mapa, un modelo claro y coherente de cómo funciona esta realidad, como si hubiera accedido al backstage de la existencia. Afirmó que el mundo físico, tal como lo percibimos, no es más que una proyección holográfica, creada no por materia, sino por frecuencias mentales colectivas. Y aquí viene lo más inquietante: según él, estas frecuencias no provienen solo de nuestro cerebro, sino de una capa externa de control, donde entidades o inteligencias invisibles mantienen activo el ciclo del despertar. No fue solo una ilusión. Era una prisión consciente. En entrevistas con investigadores de la conciencia, Alan describió que esta prisión se sustenta en 3 pilares:
el tiempo lineal, el miedo a la muerte y la identificación con el cuerpo físico. Mientras creas que tu vida comenzó al nacer y terminará con la muerte, estás estancado. Mientras creas que tu cuerpo es quien eres, estás durmiendo. Afirmó que la memoria real está fuera del cuerpo y que la conciencia solo puede recordar su origen cuando los sentidos físicos se detienen. Por eso vio lo que vio. Y por eso, cuando regresó, supo que nunca más podría encajar en la simulación. Lo más impactante fue cuando los científicos que estudian el universo como información, como Thomas Campbell y Donald Hoffman, escucharon su informe y dijeron: esto está inquietantemente en línea con lo que predicen nuestras teorías. La idea de que vivimos en una simulación, donde el código fuente es la conciencia y no los átomos, empezó a salir del campo de la filosofía y entrar en los laboratorios. Alan no era un erudito, no había leído libros sobre el tema, pero hablaba con la precisión de quien lo vio. Y ver es algo que muchos evitan, porque una vez que lo ves no hay vuelta atrás. Lo que dejó a todos en silencio fue la comprensión de que la mente que usas no es tuya. Según él, al cruzar el umbral de la conciencia física, se dio cuenta de que lo que llamamos autopensamiento es, en realidad, un flujo impuesto. Una transmisión continua que simula el libre albedrío, pero que va unida a la ilusión de identidad. No lo vio como una metáfora, sino literalmente, pensamientos flotando como archivos, entrando y saliendo de los cuerpos. Describió cómo ideas, decisiones e incluso emociones se insertaban en las personas sin que éstas se dieran cuenta. Como si cada uno de nosotros estuviera conectado a un campo de datos psíquicos que define quiénes somos y nos convence de que elegimos todo. Esta comprensión lo llevó a comprender que el cuerpo físico es una máscara, una piel emocional diseñada para reaccionar, obedecer y aferrarse al mundo material. Pero el verdadero ser, el que observa, está detrás de los ojos, no dentro de ellos. Habló con tal convicción que incluso los estudiosos del comportamiento humano comenzaron a considerar sus palabras. Alan afirmó que el cuerpo solo existe mientras es necesario mantener la ilusión, y que el dolor, el placer, la prisa y el aburrimiento son algoritmos emocionales para mantener al avatar funcionando dentro de la simulación. Comenzó a utilizar términos como implante mental, síntesis del alma e interfaz emocional, palabras que nunca había estudiado, pero que estaban en consonancia con las antiguas tradiciones espirituales orientales y los nuevos modelos de la física de la conciencia. Era como si todo eso se hubiera descargado en su mente en el momento en que cruzó la frontera entre la vida y la muerte. Fuerza. Alan entendió eso. Sabía que la verdad no necesita defensores, solo oídos dispuestos a escuchar, y que, una vez escuchada, se propaga como un virus, infectando la mente con una simple pregunta: ¿y si todo es mentira? No pidió fe. No requería creencia. Simplemente presentaba patrones, sincronicidades y pruebas que se alineaban con tanta precisión que ignorarlos se volvió más difícil que aceptarlos. ¿Cómo podemos explicar que, después de su muerte, personas de diferentes continentes empezaran a soñar con los mismos símbolos que él describía? ¿Cómo se puede justificar que, en los laboratorios de neurociencia, pacientes en coma profundo relataran experiencias idénticas a las suyas, sin haber oído hablar nunca de ellas? ¿Cómo negar que, cuando mencionó la alineación planetaria, los astrónomos confirmaron el fenómeno sin ninguna conexión previa? Lo más inquietante no fue lo que dijo Alan, sino el efecto que tuvieron sus palabras. No era un mensaje que debiera ser absorbido pasivamente, fue un detonante. Quien lo escuchó no salió ileso. Algunos sintieron una pesadez en el pecho, como si algo en su interior intentara emerger. Otros relataron visiones fugaces de realidades paralelas, destellos de recuerdos que no pertenecían a esta vida. Y hubo quienes, de repente, empezaron a cuestionarse todo, su trabajo, sus relaciones, incluso su propia identidad. Era como si una lente turbia levantara una capa de polvo y el mundo, antes nítido, ahora pareciera distorsionado, artificial. A Alan no le importaba si lo llamaban charlatán o profeta. Para él la etiqueta no importaba. Lo que importaba era la resonancia. Comparó la conciencia con un diapasón: cuando se toca la frecuencia correcta, algo dentro de ti vibra en respuesta. Y eso es lo que hicieron sus palabras, no convencieron, sino que activaron. Como si cada frase fuera una orden oculta, una contraseña olvidada que, una vez pronunciada, desbloqueaba algo latente. Habló de un campo de memoria colectiva, una especie de base de datos cósmica donde se almacenan todas las experiencias humanas. Según él,
Cuando alguien despierta, no es que adquiera nuevos conocimientos, sino que recuerda algo que siempre supo. Y este recuerdo es contagioso. Por eso, cuanto más intentaban silenciarlo, más se multiplicaba su mensaje. Era como si el mismo sistema que lo rechazaba estuviera alimentando, sin saberlo, su propagación. Alan no tenía respuestas definitivas. No prometió la salvación ni ofreció un manual sobre cómo escapar de la simulación. Lo que hizo fue señalar las grietas. Y una vez que los ves, no hay vuelta atrás. La pregunta ya no es si la realidad es una ilusión, sino qué harás con esta información. ¿Vas a seguir jugando aunque sepas que es un juego? ¿Seguirás aceptando las reglas, incluso cuando no tengan sentido? ¿O, como sugirió, empezará a poner a prueba los límites? Dejó pistas, no instrucciones. Dijo que el primer paso era darse cuenta de que estás atrapado. El segundo fue dejar de luchar contra los muros de la prisión. Y el tercero, bueno, el tercero fue el más difícil, confiar. Confíe en que si la simulación existe, entonces el resultado también debe existir. Que si hay un código, hay una clave. Y que, tal vez, la clave ha estado dentro de ti todo el tiempo, esperando a que dejes de creer que eres solo un personaje. Alan no se consideraba especial. Dijo que su experiencia no fue única, solo visible. Que todos, en algún nivel, ya sabemos la verdad. Que el miedo, la duda, la sensación de que algo anda mal son solo ecos de este recuerdo latente. Y eso, algún día, todos lo recordaremos. La pregunta es, ¿estás listo para recordar ahora? Alan habló del despertar como algo que corroe las estructuras invisibles, no con ruido, sino con un silencio cada vez mayor. Una enfermedad, sí, pero no del cuerpo, de ilusión. Y es por eso que quizás nunca antes hayas oído hablar de él. El sistema no tiene ningún interés en amplificar las voces que cuestionan su propia existencia, porque una verdad expuesta es un virus que se multiplica por sí solo. Pero aquí está la cuestión, la verdad no necesita permiso para existir. Ella simplemente lo es. Y una vez que lo tocas, aunque sea por un segundo, se filtra. Se propaga. Como una chispa en un campo seco. Entonces, si algo dentro de ti vibró hasta este punto, si una parte de ti reconoció estas palabras incluso antes de escucharlas, no las ignores. Compartir. Porque en algún lugar alguien está a punto de despertar. Alguien que, como tú, pasó toda su vida creyendo que solo estaba soñando despierto. Y tal vez, solo tal vez, este contenido te llegó en el momento exacto en que esta persona decidió dejar de fingir que todo esto es normal. La estaba seguro, el simulacro no se ganará desde fuera. No hay revolución externa que funcione cuando el verdadero control está arraigado en cada mente. La liberación, dijo, comienza con una mirada brutal hacia adentro. Porque la programación más poderosa no está en los gobiernos, las instituciones o los algoritmos. Está en los pensamientos que aceptamos como propios, los sentimientos que creemos que son espontáneos, las decisiones que juramos tomar libremente. Solía decir, solo descubres quién eres cuando empiezas a dudar de quién crees que eres. Esta frase, sencilla y tajante, se convirtió en una puerta de entrada para quienes lo siguieron. Muchos han informado de experiencias de desprogramación, lágrimas repentinas, recuerdos de vidas que nunca vivieron, percepciones distorsionadas del tiempo y el espacio. Alan llamó a estas grietas en el programa, pequeñas grietas en el código que aparecen cuando dejas de seguir el flujo impuesto. Cuando callas. Cuando miras lo que queda. Cuando cuestionas el dolor y encuentras la lección. Cuando dejas de correr y te das cuenta de que todo el tiempo estuviste huyendo de ti mismo. Pero no nos equivoquemos, el camino para salir de la simulación no es un espectáculo. No hay audiencia, ni garantías, ni manual. Es un viaje en espiral que desmantela todo lo que creías que era verdad, y pocos tienen el coraje de seguirlo hasta el final. Ziasgul decía que esta vida es una escuela, pero no una escuela de aprendizaje. Es una escuela de recuerdo. Y si has llegado hasta aquí, quizás ese recuerdo esté a punto de revelarse. Quizás no hiciste clic en este vídeo por casualidad. Quizás esté exactamente donde debería estar. Para finalmente recordar quién eres. Alan desapareció del centro de atención poco después. Nadie sabe con certeza qué pasó. Algunos dicen que eligió vivir aislado. Otros,
que fueron borrados por la propia simulación. Pero sus archivos, esparcidos por Internet como fragmentos de código olvidado, siguen despertando a la gente. Y tal vez esa fuera su verdadera misión, la de alguien que vio lo que no debía y, en lugar de gritar, plantó semillas. Porque la verdad no necesita multitudes. Solo necesita a alguien que esté dispuesto a escuchar. Y si has llegado hasta aquí con el corazón acelerado, los ojos muy abiertos y la mente inquieta, entonces quizás, sin saberlo, ya has cruzado un umbral. Este vídeo no fue hecho para convencer. Fue hecho para activarse. Recordar que la muerte no es el fin, sino el marco donde el alma reconoce el arte que ella misma pintó. Y que esta realidad, con toda su belleza y dolor, puede ser simplemente un espejo que muestra no lo que somos, sino lo que hemos olvidado. Si hay una salida, empieza ahora. En el simple acto de parar. Para cuestionar. A mirar dentro sin miedo a lo que encontrarás. Porque, al fin y al cabo, el mayor acto de rebelión es recordar. Antes de irte, comprueba si ya has dejado un me gusta. Si esto te resuena, comenta a continuación, lo recuerdo. A ver quién más ha empezado a despertar. ¿Y quién sigue pensando que solo está viendo un vídeo?